Enzo Fernández ya no es el mismo en Inglaterra. El mediocampista argentino del Chelsea, una de las figuras más caras de la Premier League, se convirtió en las últimas semanas en uno de los futbolistas más odiados del fútbol inglés. Lo que empezó como una rivalidad deportiva terminó transformándose en un rechazo casi unánime por parte de la afición local, incluyendo a una parte importante de los propios hinchas del Chelsea. Todo se desató en las semifinales del Mundial 2026. Argentina enfrentaba a Inglaterra en Atlanta. El partido estaba 1-0 a favor de los ingleses cuando, a 5 minutos del final, Enzo recibió un pase de Messi y desde el borde del área soltó un remate potente que terminó en el fondo de la red. El empate. Argentina después lograría la victoria 2-1 y clasificaría a la final. Pero lo que quedó grabado no fue solo el gol. Fue la celebración. Enzo corrió hacia la zona donde estaban concentrados los aficionados ingleses, se colocó las manos detrás de las orejas, sacó la lengua y gesticuló de forma clara y prolongada. No fue una celebración espontánea. Fue una provocación directa. Las cámaras lo captaron de cerca y las imágenes dieron la vuelta al mundo en minutos. Horas después, el mediocampista subió una historia a Instagram. Aparecía riendo junto a Lionel Messi y Leandro Paredes. De fondo, sonaba Wonderwall, de Oasis, la canción que los ingleses habían convertido en himno no oficial de su selección durante todo el Mundial. El mensaje era imposible de malinterpretar. La afición inglesa explotó. La historia se modificó después, pero el daño ya estaba hecho. El propio Chelsea agravó la situación. El club londinense publicó en sus redes oficiales una foto de Enzo celebrando el gol, solo con su nombre y un emoji de explosión. La reacción de su propia hinchada fue tan violenta que la publicación tuvo que ser eliminada en cuestión de minutos. Los comentarios se llenaron de frases como, somos un club inglés, escandaloso, traición, y cómo pueden celebrar un gol en contra de Inglaterra. El departamento de comunicación del Chelsea quedó en evidencia. Pero el conflicto no se limitó a la cancha ni a las redes. Después del partido, varios jugadores argentinos, entre ellos Enzo Fernández y Lisandro Martínez, participaron de una celebración en la que se exhibió una pancarta con la leyenda «Las Malvinas son argentinas». El gesto generó una reacción política inmediata en el Reino Unido. Periodistas, exasesores de Margaret Thatcher y figuras del establishment británico pidieron abiertamente que se les retirara la visa de trabajo a los futbolistas argentinos involucrados. El asunto pasó de ser un tema deportivo a un conflicto diplomático y mediático. En la final contra España, Enzo terminó de completar su imagen de villano para el público inglés. Con el partido empatado y ya amonestado, cometió una entrada dura sobre Pau Cubarsí que le valió la segunda amarilla y la expulsión. Argentina jugó con uno menos en la prórroga y terminó perdiendo. Para muchos hinchas ingleses, esa tarjeta roja fue vista como un castigo merecido y karma por todo lo ocurrido días antes. Hoy, semanas después del Mundial, la situación de Enzo en Inglaterra es de aislamiento. Una parte importante de la afición del Chelsea no lo quiere de vuelta. En programas de radio como Toque Sport, hinchas han dicho abiertamente frases como, quiero que se vaya, me avergüenza que juegue en mi club, y es momento de casín. Algunos lo consideran un jugador que le faltó el respeto al país que le da de comer. Otros, aunque reconocen su calidad, creen que su comportamiento cruzó una línea que ya no se puede tolerar. Su relación con el entorno inglés ya venía deteriorada desde el escándalo de 2024, cuando se viralizó un vídeo en el que cantaba junto a compañeros de la selección un cántico racista y transfobo contra jugadores franceses. En aquel momento, compañeros del Chelsea como Wesley Fofana lo criticaron públicamente y varios jugadores franceses del plantel dejaron de seguirlo en redes. El Mundial terminó de romper lo que quedaba de paciencia. Desde el punto de vista deportivo, Enzo sigue siendo un jugador de alto nivel. Tiene contrato hasta 2032 y el Chelsea lo valora en torno a los 120 millones de libras. El nuevo entrenador, Xabi Alonso, ha expresado que cuenta con él. Sin embargo, el ambiente está envenenado. Cada vez que vuelva a Stamford Bridge, el silbido puede ser fuerte. Y él lo sabe. En las últimas semanas se habló de un posible interés del Real Madrid, pero el club español salió a desmentirlo de forma categórica. También se mencionó al Manchester City como posible destino, aunque por ahora no hay movimientos concretos. La realidad es que Enzo parece atrapado en Londres, el club no quiere vender barato y la afición no lo quiere ver más.
¿Qué puede pasar de aquí en adelante? O el Chelsea decide cortar por lo sano y buscar una salida en los próximos mercados, o Enzo tendrá que convivir con el rechazo durante toda la temporada. Ninguna de las dos opciones es cómoda para él ni para el club. Lo que está claro es que el Enzo Fernández que regresó del Mundial 2026 ya no es el mismo que se fue. En Inglaterra dejó de ser solo un futbolista argentino del Chelsea. Para una parte importante de la afición se convirtió en el símbolo de la provocación, la burla y un choque cultural que muchos no están dispuestos a olvidar. La situación de Enzo Fernández no se limita a lo que pasó en el campo o en las redes. Hay un contexto más profundo que explica por qué el rechazo se volvió tan intenso y por qué hoy muchos en Inglaterra lo ven como un problema mayor. Antes del Mundial, el argentino ya venía generando ruido dentro del Chelsea. En marzo de 2026, durante la fecha FIFA, dijo en una entrevista que si tuviera que elegir una ciudad europea para vivir, preferiría Madrid porque le recordaba a Buenos Aires. El club lo interpretó como una señal clara de que quería irse. El entonces entrenador Liam Rossenior lo sancionó y lo dejó fuera de 2 partidos importantes, incluyendo uno contra el Manchester City. Su agente, Javier Pastore, calificó la medida de completamente injusta y dejó entrever que después del Mundial explorarían opciones. Esa tensión interna nunca se terminó de cerrar. Cuando llegó el torneo, Enzo ya no era visto por una parte del vestuario y de la afición como un líder indiscutido. Había sido vicecapitán, pero su compromiso con el proyecto del Chelsea estaba en duda. Varios reportes de la prensa inglesa hablaron de malestar entre compañeros por su forma de expresar frustración en el campo y en el vestuario durante la mala racha del equipo en la segunda mitad de la temporada. Después del Mundial, el rechazo se intensificó porque muchos hinchas del Chelsea sienten que Enzo priorizó la provocación nacional por encima del club que le paga el sueldo. No solo celebró de forma agresiva contra Inglaterra. También participó activamente en el momento de la pancarta de las Malvinas. Para un sector importante de la opinión pública británica, eso cruzó un límite político. Periodistas influyentes y figuras cercanas al establishment llegaron a pedir sanciones económicas y hasta la revisión de su estatus migratorio, argumentando que un jugador que se burla del país donde trabaja no debería gozar de los mismos privilegios. A esto se suma el hecho de que el Chelsea, un club inglés con una base de hinchas muy nacionalista, se vio obligado a borrar su propia publicación. Ese gesto de debilidad del club frente a la presión de su afición quedó como un símbolo de hasta qué punto Enzo se había convertido en un activo tóxico para la imagen de la institución. Hoy, a inicios de agosto de 2026, el panorama es el siguiente. Xabi Alonso quiere retenerlo porque lo considera un jugador de jerarquía. El club no tiene prisa por venderlo a cualquier precio, especialmente después de haber pagado más de 100 millones de libras por él. Pero el ambiente en Stamford Bridge está lejos de ser normal. Cada mención de su nombre en redes genera una oleada de comentarios negativos. Algunos hinchas ya hablan abiertamente de que preferirían que el club acepte una oferta aunque no sea la ideal, solo para limpiar el aire. Enzo, por su parte, mantiene un perfil bajo desde que volvió. No ha dado entrevistas largas ni ha respondido directamente a las críticas. Su entorno insiste en que solo se enfocó en competir por su país y que las reacciones son exageradas. Sin embargo, en Inglaterra esa defensa no está calando. La narrativa dominante es otra, la de un jugador que, después de años de polémicas, terminó de quemar los puentes con la afición que lo vio llegar como una de las mayores promesas del fútbol mundial. Lo que viene ahora es clave. Si Enzo arranca la temporada con buen rendimiento y el Chelsea suma resultados, es posible que una parte de la hinchada suavice su postura. Pero si el equipo empieza mal o si él vuelve a generar alguna controversia, el aislamiento puede volverse definitivo. En ese escenario, el club podría verse obligado a buscar una salida aunque no sea la más rentable desde el punto de vista económico. Por ahora, Enzo Fernández sigue siendo jugador del Chelsea. Pero en Inglaterra ya no es solo un mediocampista. Se convirtió en un símbolo de algo más grande, la frontera entre la rivalidad deportiva y el rechazo personal. Y esa frontera, una vez cruzada, cuesta mucho volver a detrás. A día de hoy, Enzo Fernández se encuentra en una posición incómoda y poco habitual para un jugador de su nivel. Sigue siendo futbolista del Chelsea, sigue teniendo un contrato largo y un valor de mercado alto, pero su relación con el entorno que lo rodea en Inglaterra está profundamente dañada. El Mundial 2026 no solo expuso sus gestos más polémicos.
También dejó en evidencia que una parte importante de la afición inglesa, y especialmente la del Chelsea, ya no lo ve como uno de los suyos. El rechazo no es solo por un gol o por una celebración. Es el resultado de una acumulación de momentos en los que muchos sintieron que priorizó la provocación y la rivalidad nacional por encima del respeto al país y al club que lo acogió. Enzo no ha respondido de forma directa a las críticas más duras. Su entorno sostiene que se limitó a competir y a celebrar con su selección. Pero en Inglaterra esa explicación no alcanza. La narrativa dominante ya está instalada. La de un jugador que terminó de quemar los puentes con una hinchada que, en su momento, lo recibió como una de las grandes figuras del proyecto. Lo que viene ahora será decisivo. Si el Chelsea arranca bien la temporada y Enzo rinde a gran nivel, es posible que una parte de la afición suavice su postura. El fútbol a veces perdona cuando hay resultados. Pero si el equipo tropieza o si él vuelve a generar ruido, el aislamiento puede volverse definitivo. En ese escenario, el club se vería obligado a evaluar una salida aunque no sea la más conveniente desde el punto de vista económico. Por ahora, Enzo Fernández sigue en Londres. Pero ya no lo hace desde el mismo lugar. Pasó de ser una de las caras del proyecto a convertirse en una figura incómoda, vigilada y, para muchos, indeseada. El tiempo dirá si logra reconstruir algo de lo que se rompió, o si su historia en el Chelsea ya entró en su etapa final.